amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Cortá, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si estuvieron pendientes de mis historias de Instagram, saben que mis amigos de Line2You me mandaron este paquetote con maquillaje. Y se me ocurrió hacer un maquillaje de zombie para probar todo el producto que nos enviaron. Vamos a ver el maquillaje. Empezamos con la cara lavada y toda la actitud. Vamos a usar esta crema humectante de Line2You, que la verdad es que no queda nada grasosa la cara, te la deja preciosa y humectada y lista para maquillarte. Y después vamos a poner este regulador de pH. Para nuestra base vamos a usar esta beige de Line2You mezcladita con este amarillo de su paleta de maquillajes de fantasía, que la verdad no había probado y están buenísimos. Le vamos a agregar un toquecito de blanco y nos va a dar este color. La base la ponemos un poco amarilla para que nos dé esa calidad como enfermiza, que no sea una piel sana ni lozana. Y lo vamos a sellar con este polvo translúcido Stardust. Tiene un poquito de glow, pero no te preocupes, queda espectacular. Después vamos a usar la paleta de olivos, este verde olivo al que le pusieron moss. Es perfecto para cuando quieres hacer enfermos o zombies, porque el verde olivo te da la calidad de que la piel está podrida. Y vamos a empezar a manchar, sobre todo en la parte de la frente, en las sienes, y vamos a empezar a marcar la ojerita. Y también vamos a marcar las mejillas hundidas, las líneas de expresión de la boca, las sienes y un hueco en la frente. Eso va a hacer que parezca que la piel está mucho más pegada al cráneo. Ten cuidado al hacer las sienes porque luego no las ponen en el huequito, justo donde está el hueco del cráneo, sino que las ponen más al centro y se ve mal. Tócate y siente dónde está el hueco, justo ahí van. También vamos a marcar la línea de la mandíbula y la vamos a difuminar con una brocha. Y aprovechamos para marcar también todas las formas del cuello. Si tú tensas, se hacen huecos naturales que los vas a ir marcando y profundizando para que también se vea la piel delgada y pegada. Y es importante, no te olvides de las orejas porque muchos maquillistas dejan las orejas afuera y por eso sus caracterizaciones no se ven completas. Después vamos a usar este color que se llama Mustard Olive y vamos a manchar toda la cara, pero tratando de no tocar las áreas de luz, o sea, la frente, los pómulos, la nariz, la barbilla. Y esta paleta tropical de Line2You tiene un tono rojo padricísimo, con el que vamos a delinear los ojos y a marcar la línea del agua, con la que vamos a marcar el párpado, difuminándolo hacia el verde que marca la cuenca. La ojerita la empezamos a marcar y perfilamos también un poco la nariz manchando un poco y vamos a hacer un pequeño moretón como si tuviera la nariz rota. También vamos a hacer estas líneas que cuando la piel de la boca se adelgaza y se pega a las encías se empiezan a marcar donde van los dientes. Y aquí en la mejilla vamos a hacer unas pústulas como de una quemada química porque probablemente este zombie se contagió químicamente. También nos va a ayudar a tener esa apariencia como manchada de la sangre que está pelmazada abajo de la piel y le va a dar un color más enfermizo. Así manchamos también la parte del cuello y el pecho y vamos a hacer con un pincelito muy delgadito unas venas. Si no tienes experiencia haciendo venas es importante que uses imágenes de referencia porque si no luego les quedan como árboles. Y si te fijas en esta vena que estoy haciendo, el chiste es que sea irregular y que no presiones el pincel, sino que dejes que el pincel se mueva libremente para crear la forma correcta. Vamos a usar el purple de la misma paleta, el moradito, y con este vamos a profundizar un poco más algunos toques de los rojos. Vamos a darle sombra a esas pústulas para que empiecen a tener volumen y a marcar un poco la diferencia con la cara. También manchamos la frente y esto nos va a dar una apariencia un poco amoratada. Ahora de la paleta Gemstones vamos a usar este tono amarillo que se llama Bumblebee, abejorro, para marcar un poco las zonas de luz. Sin llegar a tapar el centro, solo vamos a darle un poco de volumen alrededor. Y de esta paleta de sombras vamos a escoger este café tabaco y vamos a profundizar. Si ustedes se fijan, estoy empezando con la cuenca del ojo y el perfil de la nariz e inmediatamente se ve una diferencia con el otro lado. Marcamos bien la ojera, las arrugas, el ceño fruncido, las líneas de expresión de la boca, las sienes, el hueco de la frente. Pero fíjate cómo lo voy difuminando y no tapo los colores que están abajo, simplemente lo empiezo a combinar. Y no te olvides de las mejillas bien hundidas. Y de la misma paleta vamos a ocupar el negro para dar profundidad a todas las mismas zonas. No sé por qué no se grabó cuando hice la cuenca de los ojos, pero les di muchísima profundidad con el negro.
Vamos a fijar con este spray de maquillaje, este fixer de Line to You, y vamos a agregar un poco de sangre artificial. Es muy importante que cuando la pongas no tapes tu trabajo, porque el error que comete mucha gente es que por querer llenar de sangre tapan todo el maquillaje. Y le damos un sorbito para tener la boca llena de sangre como si hubiéramos mordido a alguien. Y bien amigos, así terminó el tutorial de hoy de zombie. Muchísimas gracias a mis amigos de Line to You. Muchísimas gracias, Carlos, por mandarnos este producto, porque definitivamente es una maravilla. Observen las bases, observen el acabado de las sombras, la pigmentación. Y además, ¿saben qué es lo más increíble de todo el producto de Line to You? Que hay sombras que tienes que estarles como rasque para que pinten. Y estas no, estas tomas y depositas. Es impresionante, impresionante. Muchísimas gracias de verdad a Line to You por todo este producto. Espero que les haya gustado el zombie. Me gustaría muchísimo que traten de replicar el maquillaje y que me lo manden a Instagram, taguenme en su fotografía y pónganme "yo me basé en tu maquillaje", para que yo los pueda ver, les pueda dar like y sobre todo les pueda mandar muchísimo amor. Muchísimas gracias por haberse quedado, los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. Chao. Muchas gracias, Line to You.